Dios les bendiga, bienvenidos sean todos a este canal Reflexiones del Pastor y también estamos transmitiendo por el canal Pastor Eduardo Gutiérrez. Gracias a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Tengo a mí aquí conmigo a un apologista que yo considero pues de los mejores en este momento en el catolicismo romano, y es Nelson Clemente. Nelson Clemente, vamos a estar debatiendo en forma de preguntas, vamos a estar debatiendo sobre la sola fe o la fe más obras. El debate va a tener un formato de preguntas. Vamos a estar nosotros entonces haciéndonos tres preguntas cada uno y vamos a estar respondiendo y refutando a la misma vez lo que se esté preguntando o lo que se responda. Bien, entonces, Clemente, ¿quién comienza preguntando? Bueno, yo soy el guest. Aquí me tocaría a mí hacer la primera pregunta. Y nada, saludar a todas las personas que están por ahí, que nos van a ver ahora y que van a ver luego esto. Para mí era una interacción, pero usted lo ha llevado a un nivel un poquito más alto, a un debate. Vamos a esto, yo no me rajo. Llámalo interacción, no hay problema por mí, de la manera que se le llame, no hay problema, podemos hacer la interacción. Claro, y le agradezco que usted siempre está pendiente para invitarme de vez en cuando a participar con usted y siempre estamos dispuestos a compartir. Creo que la defensa de la fe siempre es necesaria para que los oyentes puedan crecer espiritualmente en el conocimiento. Así que nada, estamos por aquí. Antes de que comiences con la pregunta, quiero recordar a la audiencia que vamos a hacer un maratón de apologética toda esta semana, todos los días. Voy a estar 1 hora trayendo un invitado. Creo que Clemente va a participar con nosotros varios días y vamos a estar debatiendo diferentes temas a la misma hora. 1 hora vamos a estar más o menos aquí para que ustedes lo sepan. Disculpa hasta que se me olvidara y continúa, Clemente, continúa. Sí, decía eso, que siempre estamos dispuestos para dar respuesta de nuestra fe y argumentar respecto a lo que creemos y a lo que nos presenta la Iglesia Católica, bajo lo cual nosotros nos guiamos. Así que siempre es un placer visitarlo por aquí, mi estimado pastor, y nada, cuando usted decida, estamos listos para comenzar. Ok, pues entonces, nada, te escucho. Y la primera pregunta, ¿cuál sería? Claro, la primera pregunta es algo fácil, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo para preparar un cuestionario. Usted me llamó ayer y me dijo, mañana. Bueno, aquí estamos. La primera pregunta es sobre Efesios 2, versículo 8, que la Biblia Reina y Valera traduce el verbo ser, lo conjuga en tiempo presente del modo indicativo. Entonces, en base a este versículo, la pregunta mía dice, ¿cuál es la causa inicial de la justificación? ¿Cuál es la causa inicial de la justificación de acuerdo a la traducción que nos presenta Reina y Valera en Efesios capítulo 2, versículo 8? Ok, antes de comenzar el tiempo, como me pediste un texto bíblico y me hablaste del texto en especial, déjame buscarlo. Okay. Efesios 2, 8, 9. Ok, entonces voy a colocar aquí el cronómetro para correr mis 3 minutos. Ok, la causa principal, ¿verdad? De la justificación o la causa inicial. La pregunta es la causa inicial, ¿verdad? La causa inicial, correcto. Ok, entonces voy a responder, tengo 3 minutos a partir de ya. Bueno, la escritura yo creo que es clara, porque por gracias soy salvo por medio de la fe, no de vosotros, pues es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la causa principal o la causa primaria o la primera causa que hay aquí es Dios mismo. Dios es la causa principal de la salvación en Efesios 2, 8 y 9. Ahora, siendo Él
la causa principal, porque Él es el Salvador y por lo tanto no puede haber una causa principal si no es Él, y el hombre por lo tanto no puede de ninguna forma ser causal para la salvación. Entonces ahora Dios explica a través del apóstol Pablo cómo se produce en nosotros eso que Él ha hecho, por cuanto Él es el Salvador. Dice, porque por gracia, y por gracia solamente significa gratuitamente. Y hay que significar aquí la palabra gratuito. Es algo que es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la causa, porque dice que Él es el autor de eterna salvación. Y Él es el autor y consumador de la fe. Porque por gracia, es decir, porque gratuitamente fueron salvos, ya que hay una causa primaria y es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay ninguna causa en nosotros mismos, sino que la causa primaria, cuando yo no hay ninguna causa, refiriéndome a la pregunta que Él está haciendo. La causa primaria, no hay ninguna causa primaria en nosotros, sino ni siquiera, ¿verdad? En cuanto a la fe es la causa primaria. La causa primaria de la salvación es Dios mismo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que Él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ya que fue gratuitamente, pues una obra de Él, entonces, ¿cómo nosotros obtenemos o por medio de que nosotros obtenemos eso que Él hizo y que por lo tanto Él es la causa primaria? Lo tenemos a la vez que creemos que Él ha hecho eso que es causa primaria, es decir, haber muerto en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Y por eso al final certifica, y esto no de vosotros, es decir, no es nada que venga de nosotros, pues es don de Dios. Y al final corta cabeza y dice, no por obras para que nadie se gloríe, por cuanto no somos causa primaria de ninguna manera. Ya ahí concluyo mi respuesta. Ok. Cuando quiera establecer los 3 minutos en el cronómetro para mí, entonces yo le refuto eso. Ok. Pueden comenzar desde ya. Ok, perfecto. Como acaban ustedes de escuchar, muchas personas, muchos evangélicos presentan a la fe una fe salvífica, que son salvos por la fe, no por medio de la fe. Y ahí hay un error. Hay un error en poner la fe de forma salvífica como causa inicial. El pastor lo dijo claro. La causa inicial es el sacrificio de Cristo. Ahora, aquí hay que ver dos cuestiones, porque la gracia, que es gratuita, es una obra inmaterial, presentándonos una obra material que fue el sacrificio de Cristo, y por medio de su sangre, Romanos capítulo 5 versículo 9, es que nos llega la justificación. Entonces, la justificación no se inicia con la causa instrumental. La justificación no se inicia con la causa instrumental, porque la causa instrumental es el resultado de la causa inicial, que fue el sacrificio de Cristo, en donde tenemos dos obras, una material y una inmaterial, presentada como la gracia. La gracia que nos salva, traducida a la obra material, es el sacrificio de Cristo. Entonces, no podemos tener una causa instrumental sin una causa material. Y ahí es que yo voy a probar esta noche que nuestros amigos evangélicos están equivocados respecto al proceso de justificación y salvación que se presentan en los dos bandos, en el bando arminiano, que le pertenece al pastor, y en el bando calvinista. Yo estoy seguro que esta noche el pastor se va a ir un poquito para el bando calvinista para presentarme una justificación perpetua con una gracia irresistible, que no importa lo que el pecador haga, esa justificación siempre se mantiene en el mismo nivel que cuando comenzó. Entonces, van ustedes a ver, según progrese este intercambio entre el pastor y yo, cómo él se va a mudar del arminianismo al calvinismo y se va a ir para los tulips para poder validar un poquito la justificación perpetua. Así que, mi estimado pastor, la causa inicial es el sacrificio de Cristo por medio de su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, y ese acto ocurrió 2000 años atrás. Es decir, que la fe como causa instrumental no es la que por sí sola nos salva, sino que es la causa instrumental, es el resultado de esa causa inicial que ocurrió hace 2000 años. Adelante, pastor.
Ok, ok. Entonces vamos a reset y me tocaría la primera pregunta a mí. Comienzo desde ya. Clemente, si el catolicismo asegura que la salvación es por fe más obras, es porque la fe y las obras no son lo mismo. Así que el catolicismo romano hace distinción entre la fe y las obras. La pregunta es, ¿qué es la fe que no es la obra y qué es la obra que no es la fe? Repito, ¿qué es la fe que no es la obra y qué es la obra que no es la fe? Ya que el catolicismo sitúa la salvación en dos medios, por lo tanto los dos medios no pueden ser iguales. Entonces, ¿qué es la fe que no es obra y qué es la obra que no es fe? Esa es mi pregunta, te escucho. Ok, perfecto. Si me marca el cronómetro ahí, inicio mi respuesta. Desde ya. Ok, perfecto. ¿Qué es la fe que no es la obra y qué es la obra que no es la fe? La fe es la causa instrumental y las obras son la causa material. Causa instrumental, causa material. El proceso de la salvación comienza con la causa eficiente, luego pasamos a la causa, déjame buscar la respuesta completa, que la tengo aquí, para darle una respuesta al pastor, porque me perdí un poquito aquí. Ok, entonces decía que que la fe se diferencia de las obras porque la fe es la causa instrumental y las obras son la causa material. Tiene que poner eso claro, causa instrumental y causa material. Sin la causa material no puede haber salvación y en la causa material aparecen las obras. Es decir, que el proceso de salvación es la causa eficiente, causa instrumental, causa material y causa final, que es la salvación, nuestra salvación. Entonces, ahí está la diferencia. Por ejemplo, la causa eficiente es Dios mismo, la gracia. La causa instrumental es como un martillo, ese instrumento que Dios nos da para crear una mesa. Con ese martillo vamos a crear una mesa. La mesa es la causa material. Entonces, no hacemos nada con una causa instrumental, con un instrumento, si no lo convertimos en la causa material. Y esa causa material, cuando está completa, entonces llegamos a la causa final. Entonces, la diferencia entre la fe y las obras que nosotros predicamos, ojo, porque nosotros no predicamos que están separadas, porque la fe van con la obra. Por eso decimos que necesitamos fe y obra. Ustedes son los que dicen que solo se necesita fe. Entonces, hay una hipostasis entre la causa instrumental y la causa material. Y ahí radica la diferencia, mi estimado pastor. Adelante. Ok. Voy a comenzar yo. Bueno, voy a creer que él no me entendió lo que yo le estaba preguntando. En realidad, yo le dije, ¿qué es la fe que no es la obra? No le dije, ¿qué es la fe y qué es la obra? Él simplemente me respondió el concepto de qué es fe y el concepto de qué es obra. Yo le dije, ¿qué es la fe que no es la obra y qué no es la obra y qué es la obra que no es la fe? Y ese es el problema. Él no sabe diferenciarlas, porque ahora vamos a ver cómo él las une. Por ejemplo, si yo, bajo el concepto de la Iglesia Católica, que la fe y las obras son claramente distinguibles, lo cual nosotros estamos de acuerdo en ello, miramos la salvación del ladrón de la cruz, no se pudiera sostener la salvación por fe más obra, y mucho menos una justificación progresiva, debido a que tanto la fe y el arrepentimiento ocurren en el mismo momento. ¿Cómo él pudiera diferenciar entre la fe y la obra en ese momento? ¿Cómo él sabe que el arrepentimiento no es simplemente fruto de la obra? ¿Cómo él sabe que el arrepentimiento es un fruto de la voluntad simplemente del ladrón que quiso obrar para entonces ser salvo? ¿Cómo él sabe que el reconocimiento del pecado del ladrón no es más que el fruto de la obra? Tan solo está hablando de causa material e instrumental, algo muy hipotético que él no pudiera probar
de ninguna manera. Ahora, yo le pregunté a él qué es la fe, que no es la obra, y qué no es la obra, que no es la fe, y él no me pudo responder y no me va a responder en toda la noche. Porque cuando él trata de explicar la salvación del ladrón de la cruz, él dice que el ladrón de la cruz obró porque se arrepintió. El problema es que no existe fe sin arrepentimiento, por lo tanto el arrepentimiento es parte de la fe y no algo distinguible a la fe, porque para tú creer en Jesucristo tú tienes que creer primeramente que Él es el Salvador, Él es el Mesías enviado por Dios y por lo tanto tú eres un pecador que necesitas un Salvador. Entonces no puedes creer sin que esté intrínseco en lo mismo y no de forma distinguible el arrepentimiento. Ahora, él tendría que distinguir y darme el proceso cronológico, porque él dice que ambas cosas son distinguibles, la fe y el arrepentimiento, lo cual no pudo hacer en esta respuesta ni lo va a poder hacer en todo el debate. Él tiene pendiente en este debate probar cómo él puede distinguir la fe de las obras en el ladrón de la cruz, entendiendo que el ladrón de la cruz fue salvo solamente por medio de la fe y nada más que por medio de la fe, pero él alega que fue salvo por la fe más las obras. ¿Por qué? Porque él reconoce su pecado al decir nosotros merecemos lo que estamos pasando, pero ¿cómo él puede distinguir ambas cosas si claramente él en su respuesta no pudo hacerlo? Tiempo. Ok, perfecto, perfecto. Me toca a mí entonces hacerle la segunda pregunta a usted. Y ya que usted trajo el ladrón de la cruz a colación, vamos a hacerle una pregunta en base a eso. Y la voy a formular parecida a la que usted me formuló. ¿Qué son las obras materiales que no son las obras inmateriales? O viceversa. ¿Qué son las obras materiales que no son las obras inmateriales? Adelante, pastor. Ok. Vámonos allá. Bueno, él, como ya no tiene que responder porque está atrapado, ahora se va a volver a meter en la filosofía. ¿Qué son las obras materiales de las obras inmateriales? En realidad, no existe ninguna obra que sea inmaterial. ¿Por qué? Porque toda la obra conlleva una acción de la materia que somos nosotros. Ahora, si él se va a meter en la filosofía griega, eso ya no es asunto nuestro porque eso no es cristianismo. Eso es paganismo gnóstico. Nosotros creemos que la materia es creada por Dios y que toda obra que nosotros hagamos tiene inmerso la materia, por lo tanto es una obra de alguna forma material porque es algo que se hace. Ahora, si él quiere decir que la fe es una obra inmaterial, y es lo que me imagino que quiere hacer, él solamente estaría probando que la salvación es por ende solamente por las obras y ya no por las obras más la fe, porque la fe y las obras serían una misma cosa, es decir, en este caso las obras. Así que cuando él venga, si él trata de probar que la obra, el arrepentimiento, es decir, la fe, el arrepentimiento es una obra inmaterial, él solamente estaría probando el paganismo de la Iglesia Católica al pensar que la salvación es solamente por las obras. Pero recuerden que él aceptó que la fe y las obras no eran la misma cosa. Él dijo que la fe era causa, vamos a decírselo, obra material, y la fe es obra, la fe es obra, es causa instrumental y las obras es causa material. Por lo tanto, ahora él no me puede decir que las obras también, que la fe también es una obra, porque él lo dio no como una obra material, sino como una causa instrumental. Por lo tanto, es una causa y no una obra. Ahora, la causa no es una obra. ¿Ok? Entonces, él, mire que el rollo que él se acaba de meter. Entonces, vamos a ver cuando él venga ahora, porque lo que él va a tratar de hacer ver es que la fe también es una obra. Y yo les recuerdo a la audiencia que si él por alguna manera trata de probar directa o indirectamente que la fe es una obra de cualquier manera que sea, sea material o inmaterial,
entonces él estaría probando que la salvación es solamente por causa de las obras y no vendría a probar su premisa. Su premisa aquí es que la obra y la fe son claramente distinguibles, por lo tanto no son la misma cosa y por lo tanto la fe no es una obra de ninguna manera. Ok, entonces ahí termino. Ok, perfecto. Me da mis 3 minutos, pastor, de refutación, que esto va a estar buenísimo. Claro, claro. Ok, me avisa. Ya tiene tiempo. Ok, perfecto. Bueno, estamos en el ladrón de la cruz. Fíjense ustedes cómo el pastor confunde la causa instrumental con obras inmateriales, para que ustedes vean que me parece que como que no entendió la pregunta y quiso irse por la tangente. Bueno, vamos a explicarle al pastor qué son las obras materiales y las inmateriales. Por ejemplo, las obras materiales son alimentar al hambriento, que son presentadas en Mateo 25, del 35 adelante. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, donar bienes materiales a la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, esas son las obras materiales. Para presentarle la diferencia al pastor, obras materiales. Obras inmateriales fueron las que el ladrón de la cruz presentó. Y le voy a explicar cuándo. El ladrón de la cruz presentó obras inmateriales cuando confesó que Jesús era el Señor, cuando confesó sus pecados y cuando clamó al nombre de Cristo. Esas son obras inmateriales que proceden del ser humano cooperando con su salvación. Y voy a mencionar algunas obras más inmateriales para que el público presente pueda entender qué son las obras inmateriales y que van en hipóstasis con las obras materiales. Consolar al afligido, Isaías 41, aconsejar al que se ha extraviado, Santiago 5:20, corregir al que yerra, Mateo 18, 15, 17, perdonar las ofensas, Mateo 18, 21, 22, orar por los hermanos y el cumplimiento de los mandamientos. Esas son obras inmateriales necesarias para la salvación. Entonces, tenemos que diferenciar que a pesar de que son obras, la estamos diferenciando para que la puedan entender. Entonces, aparte de que el ladrón de la cruz realizó estas obras inmateriales de confesar que Cristo era Dios, colaborando con su salvación, confesando sus pecados, porque me parece que cuando lo confiesa, o no me parece, estoy seguro, que cuando lo confiesa arrepentido. Entonces, aquí le estoy presentando la diferencia entre las obras materiales y las inmateriales que realizó el ladrón de la cruz. Entonces, para que ustedes, los que usan ese versículo bíblico para tratar de adjudicárselo a la justificación solo por fe, les tengo que decir que si ustedes quieren calificar para ser salvos a través del método del ladrón de la cruz, tendrían que estar crucificados y en la situación que estaba el ladrón de la cruz. Es decir, que de las excepciones no se hacen las reglas. Las reglas generales que usted obre, ya sea de forma inmaterial o de forma material. Entonces, las obras del ladrón de la cruz fueron inmateriales, igual de importante que las obras materiales. Gracias, mi estimado Eduardo. Ok, perfecto. Bien, mi pregunta ahora. Vamos a seguir con el ladrón de la cruz y con las obras materiales e inmateriales. Bien, ponga atención por mi de esto. Bien, si las obras inmateriales, según el concepto verdadero, no el que tú diste, no tienen una manifestación visible como tal, y el ladrón de la cruz sí tuvo una manifestación visible como tal de lo que hizo, y si según el catolicismo romano la justificación es progresiva y la fe no es suficiente, ¿cómo fue salvo el ladrón de la cruz si la fe y el arrepentimiento, primeramente, ambos fueron manifestados y fueron manifestados en el mismo momento? Y según el catolicismo, la justificación inicial no es suficiente para salvar. ¿Entendiste la pregunta? Pastor, tiene que formular la pregunta un poquito más concisa porque me pareció casi un monólogo. No entendí dónde se separó. Oiga, no entendí.
No me argumentes, no llores. Ahora te lo voy a decir. Bien. Entiéndeme bien, porque te voy a decir lo mismo, pero muy suavecito, para que tú lo comprendas bien. En mi tiempo de preguntas, yo estipulo mi pregunta como yo quiera. Voy a poner mi cronómetro. Bien. Si según el concepto verdadero, la fe y la obra inmaterial es algo que no se manifiesta y el arrepentimiento fue manifestado en el ladrón de la cruz y la justificación en el catolicismo es progresiva y la fe no es suficiente, ¿cómo fue salvo el ladrón de la cruz si la obra, es decir, la fe y la obra, el arrepentimiento ocurrieron manifestándose en el mismo momento y según el catolicismo romano la justificación inicial no es suficiente para salvar? Es decir, ¿cómo podría ser salvo si la salvación es progresiva? Pero ambas cosas, la obra supuestamente inmaterial que se manifestó, así que por lo tanto no es inmaterial, y la fe ocurrieron que en el mismo momento no hubo progresión. Entonces, al no haber progresión, fíjate que te lo estoy especificando, ¿cómo entonces él pudo ser salvo a través de una justificación progresiva si ustedes creen que la justificación inicial no es suficiente para salvar? Ya. Ok, perfecto. ¿Te pongo el tiempo? Ok. Ya. Bueno, usted sigue usando un caso que es una excepción para tratarlo de aplicar a la regla general. Y se lo advertí antes que yo sabía que usted iba a hacer eso. Porque la justificación por fe sola se basa en ese solo versículo que es una excepción, no una regla general. Porque los evangélicos, ninguno están crucificados para calificar a través de la salvación del ladrón de la cruz. Entonces, esa excepción que usted está usando aquí, se lo voy a explicar de una forma tranquila y lenta para que lo pueda entender. La fe es la causa instrumental. La fe que se le dio al ladrón para que creyera que Cristo era el Señor, para que él creyera que Cristo era Dios. Se le dio la fe instrumental. Ahí se inicia su justificación. La justificación inicial comienza cuando el ladrón de la cruz pone su fe en Cristo y le dice al otro ladrón, tú no temes que estás enfrente del Señor, y confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Luego de eso viene él y se incluye en su salvación, o sea que colabora con su salvación arrepintiéndose, porque para cualquier persona ser salvo tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar sus pecados, y el ladrón de la cruz se confesó con el sumo sacerdote Cristo allí mismo. El que confiesa sus pecados se le son perdonados, y sobre todo si se lo confiesa al sumo sacerdote, mi estimado pastor. Entonces, la fe como justificación inicial que se le dio al ladrón para que creyera que Cristo era Dios, para que lo confesara con su boca, Romanos 10:9-10, para que lo confesara, luego para que confesara sus pecados, o sea, que se arrepintiera y se diera cuenta que había hecho mal en la vida y que confesara sus pecados delante del sumo sacerdote. Esa es una obra inmaterial que, ligada a la justificación inicial, progresivamente hasta el final, cuando él clamó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ahí concluye su justificación. Su justificación inicia cuando él tuvo fe y confesó que Cristo era Dios, y concluye cuando él confía en Dios y le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué obtuvo él con su sumisa confesión? Porque si usted se acuerda, pastor, al templo fueron un fariseo y se me olvidó el otro, no era un escriba. Bueno, fueron estas dos personas y uno salió justificado y otro no. Entonces, el ladrón de la cruz, por ese medio, recibe su justificación. Se inicia con la fe, reconociendo que Cristo es Dios, y termina confiando en Cristo, diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fe y obra inmaterial. Tiempo. Ok. Bueno, acaba de entregar el debate, Clemente. Bien. Ponga atención, voy a poner mi tiempo. Miren cómo Clemente se acaba de enredar. Yo lo fui encerrando hasta que cayó en la trampa. Bien, ¿qué fue lo que dice él? Que el proceso inició cuando él creyó y terminó
cuando él confesó. Pero ¿acaso no dicen los católicos que las confesiones que se hacen en las iglesias protestantes, cuando las personas pasan y se arrodillan y confiesan llorando que Jesús es el Señor, no es suficiente para salvarlo, porque la fe no es suficiente para salvarlo, sino que tienen que orar? Ahora Clemente acaba de decir que conforme a lo que él ha dicho, hay un proceso desde que entonces la persona se arrepiente hasta que reconoce, hasta que cree, que confiesa, y él ha dicho que eso es completamente suficiente para salvar a alguien. Por lo tanto, él acaba de echar por tierra todos y cada uno de los debates que ha hecho un católico a lo largo de la historia contra un protestante y todas las burlas que ellos han hecho de la confesión en las iglesias protestantes, porque eso es lo mismo que pasa en la iglesia protestante. En la iglesia protestante la persona escucha la palabra, en la iglesia protestante la persona se arrepiente, en la iglesia protestante la persona reconoce su pecado, en la iglesia protestante le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él entrega el corazón a Cristo y él acaba de aceptar que eso es suficiente para salvar. Y eso es lo que yo vengo a defender hoy, que esa fe que se confiesa delante de un altar es suficiente para salvar, que esa fe que se confiesa por una oración es suficiente para salvar, que esa fe con la cual se entrega el corazón del hombre, porque toda persona que se entrega cumple lo que el ladrón de la cruz cumplió, que él dijo que es suficiente. Toda persona que cree que es lo que hace, primeramente reconoce que es un pecador, segunda reconoce que necesita un salvador, tercera reconoce que Jesús es Dios, cuarta le entrega su corazón a Cristo y quinta confía en el Señor cuando Él regrese y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que Clemente acaba de perder el debate en una simple pregunta. Él pensaba que iba tomando ventaja, pero no. Yo le estaba dando hilo, y yo sabía que le iba a morder. Y cuando él fuera a morder, entonces yo lo atrapaba. Ahora ya la ha confesado y no podrá negar que todo cristiano que se arrepiente, todo cristiano que confiesa que es un pecador y todo cristiano que acepta a Jesucristo como Salvador es salvo y no necesita de una obra externa futura para ser salvo. Y Jesús le dice que si muere en ese mismo momento iba a estar con él en el paraíso. Tiempo. Me toca mi tercera pregunta. Tranquilo, usted cogió mucho vuelo. Usted cogió mucho vuelo. Usted cogió mucho vuelo, ¿eh? Dale, bien, lánzala. Ok, aquí va la pregunta. Entendiendo la situación del ladrón de la cruz, repito, entendiendo la situación excepcional del ladrón de la cruz, ¿qué diferencia existe entre la situación del ladrón de la cruz y lo que van caminando con sus pies a las iglesias evangélicas? ¿Entendió la pregunta? Sí. Adelante. Sí. Bien. Entiendo, voy a encender ahora. Ninguna. Cero. Porque la Escritura dice que todos los días somos contados como ovejas de matadero, así que la muerte puede sobrevenir en cualquier momento. El propio Señor Jesús dijo que para nosotros siempre estaba a las puertas. Por lo tanto, siempre nosotros estamos dispuestos a morir en cualquier momento. Clemente, yo me puedo morir ahora mismo en este debate, Clemente. Tú puedes ser que no termines este debate, Clemente. Claro que sí, todos estamos al borde de la muerte todos los días, todos los segundos y todos los instantes, Clemente. Así que en el momento que uno acepta al Señor Jesús, en ese momento uno está en la misma posición del ladrón de la cruz, porque como estaba el ladrón de la cruz bajo maldición y uno estaba bajo maldición, pero Cristo clavó las maldiciones en la cruz del Calvario, bajo condenación. El ladrón de la cruz estaba bajo condenación, pero Cristo nos ha librado de la condenación. Estaba, ¿verdad?,
lleno de pecados, pero Cristo los lavó de los pecados, estaba imperfecto, pero Cristo los perfecciona. No existe ninguna diferencia entre el ladrón de la cruz y nosotros, a no ser que tú creas que en lo que él estaba subido era diferente a la silla que yo estoy sentado, porque si yo soy un vil pecador, en esta silla yo estoy siendo condenado como maldito, porque soy maldito delante de Dios, igual que era ese mismo que estaba ahí en la cruz del Calvario. ¿O qué pasa? Ahora la cruz, porque no es ni la cruz de Jesús, ahora la cruz del ladrón también es una reliquia que salvó el ladrón. Clemente acaba de salvar al ladrón por estar en esa cruz. Clemente acaba de afirmar que la cruz del ladrón de alguna forma le servía de salvación, porque si tú estás en esa cruz, entonces eres diferente. Pues no. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estaba al lado de Jesús. Jesús siempre está al lado de nosotros, porque dice: aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que lo mismo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz, así mismo lo dijo a nosotros, porque él es eterno y para siempre, él está en todos los lugares, él no tiene ningún tipo de restricciones. Tú estás restringiendo el poder de Jesús solamente a aquella cruz del Calvario, y estás restringiendo la salvación solamente a aquella cruz donde estaba subido, no Jesús, sino el ladrón. ¿Cómo tú justificarías eso? ¿O acaso las personas no se mueren todos los días y todos los días están condenados a muerte? ¿Acaso la Biblia no dice que por cuanto pecamos todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte? ¿Acaso todos no hemos estado condenados a muerte? ¿Acaso todos no éramos hijos de la muerte, hijos de perdición? Estábamos agarrados por el imperio de la muerte, hasta que un día le dijimos al Señor: sí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la diferencia teológica entre el ladrón de la cruz y nosotros? Te voy a decir ahora: cero. Pero ¿qué pasa con los enfermos que están en las camas de los hospitales? ¿Cuál diferencia hay en ellos? Entonces ellos sí pueden salvarse sin obra, no necesitan el curista que le dé la santa unción. No me digas. Tiempo. Bien, cuando ponga el cronómetro, avíseme que le voy a refutar eso. Dale. Ok, perfecto. Bueno, escucharon ustedes al pastor Gutiérrez, que dijo que no hay diferencia entre un hombre que está crucificado en una cruz y los que van caminando a la iglesia, que tiene la responsabilidad de realizar las buenas obras, porque Cristo se reservó un pueblo ferviente en buenas obras, para que fuera ferviente en buenas obras. Pero el pastor Gutiérrez no ve diferencia entre un hombre que está crucificado. Mire, pastor Gutiérrez, si a ese ladrón Cristo le hubiera dicho: te voy a salvar de la muerte en este momento, vete y realiza las buenas obras, vete y haz las buenas obras que se te encomendaron de antemano, Efesios 2:10, vete y realiza esas obras que tú no hiciste y que debiste hacer. Vete ahora. Ese ladrón de la cruz se hubiera ido feliz. Ese hubiera sido el buen samaritano. Mi estimado pastor, en Mateo capítulo 25, versículo 37 nos dice: entonces los justos les responderán. ¿Por qué son estos justos? Aquí dice los justos. Alguien los tuvo que justificar. ¿Y por qué fueron justificados estos justos? Porque realizaron las obras. Porque las buenas obras son un mandamiento de Dios, no son el fruto de la fe como ustedes lo presentan. Entonces el pastor vino a presentar que no hay diferencia entre un hombre que está crucificado delante del sumo sacerdote, que también está a punto de morir, y ese sumo sacerdote tiene misericordia de este individuo que está ahí, que confiesa que él es Dios, que confiesa sus pecados. Ese sumo sacerdote tuvo misericordia de ese ladrón, pero ustedes no. Ustedes tienen un mandato de realizar sus buenas obras que junto a la fe lo van a ayudar a ustedes a alcanzar la salvación, pero ustedes no quieren hacer caso, pastor. Entonces sí hay una gran diferencia entre una persona que se salva colgado de una cruz a ustedes que todos los días, pudiendo hacer las buenas obras, no la hacen. Eso se parece al que se le dio un talento que en vez de ponerlo a trabajar, lo enterró. Así mismo le van a decir a ustedes. Se le dio talento para que entendieran las escrituras y predicaran el evangelio de salvación. Se le dio talento para que amaran a su prójimo e hicieran las obras de la misericordia, como se le muestra aquí en Mateo 25. Esas obras que fueron, se le dieron de antemano. Y ustedes quieren compararse con un individuo que está colgado en un madero. No, pastor Gutiérrez, ustedes todos tienen la responsabilidad de hacer las buenas obras para que junto a la fe les pueda granjear la salvación. Y si no lo hacen, el juicio final será por obras.
no por fe, siendo la fe la causa instrumental que los lleva a concretar lo que es la causa material para alcanzar esa justificación final. Entonces, la justificación sí es progresiva en todos los casos, en su generalidad, no en las excepciones, ¿ok? Y además de eso, el ladrón de la cruz ya le presenté que sí hizo obras inmateriales que junto con la fe le ayudaron a alcanzar la salvación. Tiempo. Ok. Ay. Ahora sí quedó atrapado completo. Él ni se imagina dónde se acaba de meter. Ok. Ponga atención a esta pregunta. Para que veas que todo ha ido progresivo. La matanza fue sido progresiva. Vamos a ver. Bien. Tú acabas de decir que el ladrón de la cruz no es igual a nosotros. Si no es igual a nosotros, entonces él no necesitaba hacer buenas obras, porque él te ha dicho que nosotros sí tenemos la responsabilidad, pero él no la tenía. ¿Por qué entonces tú has probado que él fue salvo porque obró? Es decir, porque se arrepintió, es decir, porque confesó, es decir, porque reconoció, es decir, y luego entonces porque creyó. Si tú estás diciendo de que no es igual a nosotros y que no necesita las obras, ¿por qué entonces tú dices que fue salvo también por las obras? Si tú dices que fue salvo por las obras y por la fe, entonces tú estás afirmando que es igual a nosotros. Entonces, ¿es igual o no es igual? ¿Tenía él responsabilidad de obrar o no tenía él responsabilidad de obrar? Porque tú acabas de decir que solamente los que van con sus pies a la iglesia tienen esa responsabilidad y él no la tenía porque estaba crucificado y por lo tanto te has contradicho terriblemente. Entonces ahora responde, ¿era igual o no era igual? ¿Tenía que hacer obras o no tenía que hacer obras? ¿Las hizo o no las hizo? Se acabó el debate. Tiempo. Ok, pero era una pregunta, no una otra refutación, pastor. ¿Y qué fue? Un minuto yo me tomé. Dale. Bueno, escuchen esto. El pastor hizo creer que yo dije que el ladrón de la cruz no era igual a nosotros en persona. No hablé que el ladrón de la cruz no era igual a nosotros en persona. Hablé de su situación. La situación es distinta a que seamos iguales en persona. Hablé de que la situación es distinta. La situación de una persona que está crucificado es distinta a la situación de uno que va caminando a la iglesia. Entonces el pastor quiere hacer una excepción, tomar una excepción y hacerlo regla general. No, mi estimado pastor, no es igual. No es igual estar crucificado en un madero y no poder realizar las obras materiales. Causa material. No tuvo tiempo, no tuvo el modo para realizar esa causa material. Se tuvo que quedar en la instrumental y en las obras inmateriales, porque a usted se le olvidó que la adoración es espiritual. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Entonces, usted me va a decir a mí que la adoración es inválida porque es una obra inmaterial. La adoración es espiritual, una obra inmaterial. Amor del hombre para con Dios. Amor del hombre para con Dios, pastor. Entonces, usted está tratando de tomar una excepción y plantearla como una regla general. No, mi estimado pastor, no hay excusa para aquellos que pudiendo hacer el bien no lo hacen. Eso es pecado, dice Santiago. El que conoce y sabe hacer el bien y no lo hace es pecado, mi estimado pastor. Y en Mateo 25 nos dice que los cabritos de la izquierda, ¿por qué fue que lo condenaron a eso? Lo condenaron porque pudiendo hacer el bien no lo hicieron, pastor. Entonces, la justificación no se queda en la causa instrumental. ¿Ok? La salvación tiene un proceso que se inicia en la causa eficiente, se va a la causa instrumental, se convierte en la causa material, que lo lleva a la causa final, en donde vamos a recibir el juicio por obras, no por fe. Entonces, yo le preguntaría a usted, si me queda tiempo, le preguntaría, ¿cuánta fe tiene que tener un cristiano para salvarse? ¿Qué cantidad de fe? ¿En un jarrito? ¿En un vaso? ¿En una cántara? ¿Qué grande tiene que ser la fe del cristiano para que esa justificación inicial sea perpetua? Inclusive, usted siendo arminiano, predica que la salvación sí se puede perder. Entonces, ¿cómo es que siendo arminiano, predicando que la salvación se puede perder, usted viene aquí a presentar una justificación perpetua? Porque si se pierde la salvación, se pierde la justificación. Entonces, otro asunto. Para la regla general, no para las excepciones,
para la regla general, la justificación es progresiva y va aumentando según la fe, porque la fe puede disminuir o puede aumentar, mi estimado pastor. Y tengo la cita bíblica ahí, si la necesita se la doy para seguida. Entonces, de manera que la fe puede aumentar o disminuir, igual la justificación, mi estimado. Tiempo. Ok. Ay, 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 qué matanza. Aquí viene. Ay, 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 se metió más en problemas todavía. Bien. Noten que él dijo que eran las obras materiales, ayudar a los enfermos, ayudar a los desvalidos, ¿verdad? Y el problema, él dice que el ladrón de la cruz no podía hacer obras materiales y por eso no era igual a nosotros. Falso, porque si usó obras materiales, porque él defendió a Jesús en la cruz del Calvario, que Jesús era un hombre justo y lo defendió. Pero él mismo ha dicho que él no era igual a nosotros porque no pudo hacer obras materiales. Mira cuántas veces él es el que él no sabe ni qué cosa es una obra material y una obra inmaterial, pero yo sabía que no lo sabía. Y por eso no me metí en eso. Noten cuántas veces él se ha contradicho. Número uno, dijo que no éramos iguales porque me hizo la pregunta a mí. Son iguales. ¿Cómo tú vas a decir que son iguales? Ahora entonces dice que no son iguales, que no eran iguales como personas, pero yo tampoco dijo que no eran bueno, ya que yo no he dicho que él era un perro y nosotros un gato. Aquí estamos hablando de causas teológicas y aquí estamos hablando de igualdad teológica y usted se refirió a igualdad teológica. No se me ande contradiciendo ahora porque estás encerrado en la caja. Ok, ahora tú dijiste que el ladrón de la cruz no era igual a nosotros y por lo tanto no tenía que responsabilidad de obrar, pero trataste de probar infructuosamente que él había obrado en la cruz del Calvario, diciendo que él se había arrepentido, diciendo que él había confesado conforme a Romanos 19 y diciendo que él había sido justificado progresivamente porque había obrado, pero luego dice que él no tenía la responsabilidad de obrar y que era una excepción. ¿Por qué era una excepción si él hizo lo mismo que hacemos todos nosotros? Así que tú has venido a probar mi punto, que él es igual a nosotros teológicamente, porque tú has intentado probar, aunque infructuosamente, que él obró y que él fue justificado progresivamente igual a nosotros. Ahora te contradijiste más todavía porque dijiste que él no era igual porque él estaba imposibilitado de hacer obras materiales. Falso, porque él sí hizo obras materiales. Lo que pasa es que tú te das cuenta de que no le salvó y por eso las desechas o no las entendiste o no has estudiado bien el tema. Yo comprendo eso, pero cuando él defendió a Jesús como un justo, él sí estaba haciendo una obra material porque él estaba defendiendo a alguien que estaba desvalido y eso es una obra material. Él peleó literalmente con el otro porque estaba ofendiendo a Jesús, que él era un hombre justo y que no merecía estar ahí. Eso es una obra material. Por lo tanto, tú has venido a probar este debate que lo único que has hecho es contradecirte. Somos iguales, no somos iguales, tiene que obrar, no tiene que obrar, obró material, no obró material. En realidad tú no has sabido exponer basándote en una línea lógica, ni tus premisas, ni tus argumentos y por lo tanto has perdido el debate. Tiempo. Me toca a mí contra reputación. No, ya. No, porque quería tomar este momento. No. Tú contaste, tú fuiste que dijiste esto, ¿eh? Yo te dije más preguntas, dijiste solamente 3, solamente dije, bueno, ok, 3 suficientes para agarrarlo. Ahora te toca a ti 5 minutos y después yo 5 minutos y se cierra. Ok, perfecto. Yo pensaba que íbamos a hacer 10, 5, 5, 5, 5. ¿O quiere que cerremos con 5? No. Sí, 5 y 5, ya es suficiente. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Ok, póngame el cronómetro ahí. Ok. Dale. Ok, perfecto. Señores, el pastor Gutiérrez está más perdido que nunca. No entiende la diferencia entre una obra inmaterial y una obra material. Él dice que el ladrón de la cruz realizó una obra material, pero más sin embargo dice que el ladrón no hizo ninguna obra.
Se fijan ustedes, en ese solo aspecto ya perdió todo el debate completo. Primero vino a presentar el ladrón de la cruz sin obra, y ahora vino a decir que cuando confesó a Cristo es una obra material. Señores, pero ¿en qué estamos? ¿O eso no es una obra la que realizó el ladrón de la cruz? Pero bueno, vamos a corregir al pastor en ese sentido, porque lo que hizo el ladrón de la cruz no fue una obra material, sino una obra inmaterial. Vamos a explicarle al pastor y al público que está por ahí la diferencia entre una obra material y una obra inmaterial. Las obras inmateriales son estas: consolar al afligido. Inmaterial, acuérdense, inmaterial. No hay una acción física, inmaterial. Consolar al afligido. Oye, mi amor, estate quieto, que papá Dios te cuida, Él es bueno. Ven a Cristo, que Él te está esperando. Consolar al afligido. Isaías 41. Aconsejar al extraviado. Santiago 5:20. El que hace volver al camino a un pecador, salva su alma. Oiga eso. El que ayuda a un extraviado. Yo vine aquí a convertir a este extraviado para ver si Dios me salva el alma, como dice Santiago 5:20. Pastor, usted está extraviado y yo vine a convertirlo en este momento. Santiago 20, mi alma va a ser salva cuando yo lo convierta a usted de su camino extraviado. Corregir al que yerra. Mateo 18, 15, 17. Perdonar las ofensas. Obra inmaterial. Cumplir con los mandamientos de Cristo. Obra inmaterial. Ahora pasemos a las obras materiales para que el pastor vaya entendiendo. Alimentar al hambriento, darle de beber al sediento, acoger al forastero en su casa, tenderle una camita, acuéstate ahí, ven, cómete un pancito. Obra material, vestir al desnudo. Toma aquí una ropita, mi hijo, para que mañana salga, que es domingo. Visitar a los enfermos, obras materiales en donde la persona actúa físicamente. Las obras inmateriales, por otro lado, como dice el pastor y como yo le expliqué anteriormente, que la adoración es espiritual, lo mismo las obras inmateriales. Por ejemplo, el que ayuna, ¿qué tipo de obra hace el que ayuna? Una obra inmaterial, pero el pastor no pudo entender lo que era una obra material y lo que es una obra inmaterial, porque vino a decir que el ladrón de la cruz hizo una obra material cuando confesó que Cristo era Dios. Entonces, fíjense ustedes que el pastor no entendió nada de esta cuestión. Tampoco entendió lo que es la causa eficiente, la causa instrumental, el martillo, la causa material, que es la mesa, y la causa final, que es entregarle esa mesa a Dios, como hicieron los de Mateo 25, que cuando realizaron sus obras, fueron delante de Dios y la presentaron. Y él dijo, estos son justos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estos son justos. ¿Quién los justificó? Cristo. ¿Por qué los justificó? Por las obras que realizaron. ¿Por qué realizaron las obras? Porque tenían fe. Entonces, fe y obra. Si la fe no tiene obras, es muerta. La fe es inútil. Si la fe carece de amor, es insuficiente. Si en la fe no se permanece, Juan 15:6, si no se permanece en esa fe, se pierde la justificación. Lo sacan del olivo y lo queman en la hoguera. Entonces, mi estimado pastor, entienda la diferencia entre las obras inmateriales y las obras materiales. El proceso de salvación no se puede brincar de la causa inicial a la causa final, como intentan ustedes hacer, brincándose la causa material. No, las obras están ahí para hacerlas. Efesios 2:10. Y el que no haga obras por la fe sola no va a ser justificado. Tiene que ser fe más obras. Y a mí me extraña que el pastor, siendo sinergista, venga a presentar una justificación absoluta, una justificación perpetua. Me extraña. Y como le dije anteriormente, el pastor se tenía que pasar al lado calvinista y maquinar con los tulips ahí para entonces poder una defensa respecto al ladrón de la cruz, porque nada más se quedó ahí. El ladrón de la cruz usó una excepción para presentar una causa general. Entonces, mi estimado pastor, le repito, el ladrón de la cruz no estaba en la misma situación que están ustedes. Esto no es cuestión de igualdad en persona, somos persona a persona, pero la situación en la que se encontraba no es la que ustedes se encuentran. Para que ustedes puedan calificar, ser salvos por el método del ladrón, tienen que estar en una cruz, tienen que estar crucificados allá y entonces así y frente del sacerdote. Pero bueno,
En conclusión, no sé cuánto me queda, pero voy a concluir. Tiempo, ya te pasaste, 5:13, 5:14 tienes. Dale, concluye, no hay problema. Concluye. Ok, para concluir, la salvación es un proceso y ese proceso comienza con la justificación inicial, pasando por la justificación media y la justificación final, que es que cuando el Dios Todopoderoso nos va a decir, ok, tú vas para la derecha y los cabritos para la izquierda. Entonces, ahí es que se va a resolver eso. Es un proceso. Ok, voy yo ahora. Bien. Vámonos. Ya, ok. Voy a comenzar. Bueno, al público hay que explicarle algo, y es que él ha dado un concepto falso de obras materiales y inmateriales, pero no me voy a meter mucho en esto porque él se quiso volcar en esto, que nada tiene que ver en esto, porque esto es un concepto simplemente católico que ellos dan para engañar a la gente. Pues le voy a decir que dice la Iglesia Católica. Obras materiales son aquellas acciones tangibles que implican un esfuerzo físico, el uso de recursos materiales, esfuerzo físico o el uso de recursos materiales. No necesariamente es el uso de recursos materiales. Dice caridad, ayuda a los necesitados, trabajo y vocación, construcción y mantenimiento de iglesia. Ahora, las obras inmateriales son oración y meditación, virtudes morales, testimonio de fe. Esto no fue lo que hizo el ladrón de la cruz en la cruz del Calvario. El ladrón de la cruz literalmente peleó con el otro, es decir, hizo una acción física clara, no tan solo lo hizo de forma inmaterial, sino que él usó, ¿verdad?, su vida para defender al que estaba allí y no le entró a golpe al otro porque estaba en la cruz. Pero no me voy a meter en eso porque simplemente hizo flores con eso. Vamos a lo que en verdad importa y todo lo que él se contradicho aquí. Primeramente, él trajo un mar de contradicciones. Número uno, él quiso probar que el ladrón de la cruz sí había obrado en la cruz del Calvario. Ahora, especifico, cuando yo digo que el ladrón obró en la cruz del Calvario, yo nunca he negado que obró. Yo lo que niego es que obró para salvarse. ¿Quién ha negado cuando yo he dicho que el ladrón de la cruz estaba desmayado, estaba durmiendo en la cruz del Calvario? Él obró, él hizo obras buenas en la cruz del Calvario. Por ejemplo, defendió a Jesús, que era un hombre justo. Eso fue más allá que arrepentirse. Eso fue estar con un afligido, eso fue estar al lado de un afligido. Claramente ya el ladrón de la cruz estaba dando muestra de su fe. Yo lo que niego es que él obró para salvarse. Y eso es lo que él está levantando, un muñeco de paja, que yo he venido aquí a defender, que el ladrón de la cruz estaba desmayado, durmiendo ahí en la cruz del Calvario mientras estaba creyendo. Yo nunca he defendido eso, pero mira lo que él ha defendido. Él ha defendido que el ladrón de la cruz hizo obras para salvarse en la cruz del Calvario. Pero luego dijo que él no necesitó hacer obras para salvarse en la cruz del Calvario. Por lo tanto, está diciendo que se salvó solo por fe. Porque dijo que él no era igual a nosotros, porque él no tenía la responsabilidad de hacer obras. Entonces él quiso probar y él probó que el ladrón de la fe fue salvo solamente por la fe. Cuando se vio atrapado, que él supo que probó que el ladrón era salvo solamente por la fe, entonces quiso ir a una falacia de excepción. El problema es que para el cielo no hay excepciones, porque nada inmundo entra allí. Nada inmundo, nada que no haya sido justificado entra allí. La Biblia es tajante, así que usted ha probado que el ladrón de la cruz fue justificado solamente por la fe. Respire profundo, que usted ha defendido hoy la doctrina cristiana evangélica y la has hecho muy bien. Es el primer debate en el cual tú defiendes la escritura de una manera tremenda y poderosa. Lo único que puedo hacer es agradecerte, Clemente. Y hasta aquí entonces quedaste. No, voy por 3 minutos, me quedan 2 todavía. Entonces miren el rollo que él habló, que él hizo. Y por eso yo quise centrarme, porque un debate que él tuvo hace unos días, él quiso lanzar la falacia del ladrón de la cruz, pero ahora yo se la desbaraté. Punto número 1, él probó que el ladrón de la cruz solamente había sido salvo por medio de la fe y nada más que por medio de la fe, porque no tenía responsabilidad de obrar ninguna.
Punto número uno. Punto número dos, él quiso probar que nosotros y el ladrón de la cruz no éramos iguales porque nosotros sí teníamos responsabilidad de obrar. Ahora después quiso defenderse que no, que él obró solamente obras materiales, obras inmateriales y no obró obras materiales. De todas formas, no tenías responsabilidad de obrar o tenías responsabilidad de obrar. Si tenías responsabilidad de obrar, entonces queda probado que él era teológicamente exactamente igual a nosotros. Y eso le creó un problema. Porque hacer teológicamente igual a nosotros, entonces yo puedo obrar desde lo inmaterial. Por ejemplo, yo puedo amar y así no tengo que ayudar a nadie, así soy salvo. Todo cristiano ama y por lo tanto todo cristiano obra inmaterialmente. Por lo tanto, si él se quiso aferrar en las obras materiales y inmateriales, él ha quedado refutado porque todo cristiano intrínsecamente ama, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y por lo tanto, como ya hacemos obras inmateriales y eso es suficiente para salvarnos, porque según él, el ladrón de la cruz solamente obró inmaterialmente, le estoy pasando por arriba. Entonces nosotros somos salvos idénticos a él, claro, porque Dios no hace acepción de personas, amigo mío. Entonces las obras inmateriales son suficientes para salvar. Dígame con la cabeza sí o no. Dígame con la cabeza sí o no. ¿Son suficientes para salvar? No va a responder porque lo atrapé. No va a responder con la cabecita. No, no es tu tiempo. Con la cabecita dime sí o no. Con la cabecita dime sí o no. Si es suficiente con la cabecita dime, mira, sí o no. Si las obras inmateriales no son suficientes para salvar, porque él quiso probar y él trató infructuosamente de probar que el ladrón de la cruz fue justificado por fe más obra, porque obró, porque se arrepintió, porque reconoció que Jesús es Dios. ¿Por qué lo intentó probar? Porque él sí entiende que son necesarias para salvarse. Así que queda probado que él pierde el debate y la Biblia gana. Tiempo. Pastor, usted como que se tiró como 10 minutos en vez de 5. No, 6 minutos. Mira, yo te pongo aquí, tú hiciste 6, yo te pongo además después lo puedes ver, tú mismo puedes medirme el tiempo para que veas que solo fueron. Está bien, está bien. Ya lo que se iba a probar se probó, ya no hay que probar más nada. Usted habló usted habló lo que tenía que hablar y ya. Claro. Eso le ayudó a perder más pronto el debate. Ya, llorar. No te alcanzó el tiempo, pobre. Yo sabía que iba a necesitar más, pero él me dijo, no. Yo dije, deja que yo empiece para que veas que quiere más después. Ahí sabe cómo se va diciendo, yo necesitaba 30 minutos más para defenderme. No. Pero mañana, Clemente, mañana. Claro. Igualmente, vamos a estar aquí. Elige un tema para mañana, el que tú quieras. Y me lo dejas saber y sí, yo le escribo, claro que sí, perfecto. Pues nada, ya que terminamos, vamos a despedirnos, darle las gracias a los que estuvieron por ahí mirando este intercambio. El pastor lo llamó debate, yo lo llamé intercambio. Creo que expusimos diferentes puntos de vista. Le presenté ciertos temas al pastor que no estaba familiarizado, lo cual siempre es un agrado. Y nada, siempre agradecido con el pastor, sobre todo por su respeto, sobre todo por la forma que se dirige a los hermanos. Entonces, agradecerle por ese respeto y de la misma forma yo lo respeto a él y nunca le faltaría respeto con cuestiones pues fuera de lo que tiene que ver con el debate. Así que, pastor, usted sabe que se le aprecia y mañana nos vemos por aquí si Dios quiere. Yo le tiro el tema, pero venga, prepárese por favor, porque hoy... Claro. Voy a despedirme yo. Bueno, gracias. Le doy a Dios primero por ayudarme a defender la fe cristiana evangélica, también por darme paciencia con las contradicciones de Clemente y mucha sabiduría para entender el rollo que él estaba diciendo, que no tenía ni pie ni cabeza. Ok. Por darme agudeza para entender conceptos que en realidad no se manejan en la vida diaria ni la filosofía real, sino tan solo en el ambiente fantástico católico, pero de todas formas lo respeto, claro que sí. Siento mucho respeto por Clemente y creo que es muy buen apologista y se sabe realmente defender. Entonces, bueno, mañana estamos aquí, Clemente, vamos a hacer un maratón. Recuerda, a ver si mañana traes a otro para yo estar con Barragán aquí
y hacemos el Sí, debate. quiero pedirle disculpas porque le hablé a algunos apologetas y algunos están enfermos y otros estaban en situaciones que no pudieron asistir, y el que me dijo que venía después no pudo venir. Entonces, pues nada, como me había comprometido con usted, vine a cumplir. Así que ojalá que sí, mañana podamos encontrar otro muchachón y que nos enfrentemos con usted y Barragán. Así Claro que sí. sí que nada, pastor, 1.000.000 de gracias. Bendiciones Igualmente, para igualmente. usted y para todos los oyentes por ahí. Y gracias al Señor que nos permitió compartir por aquí. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Ya saben que uno